Buenos días de nuevo. Pueden estar sentados. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre Santo, por lo que nos das. Mil gracias. Te pedimos, Señor, que mandes tu Santo Espíritu para que ilumine nuestra mente, nuestros corazones y nuestras vidas. Y haz, Señor, que la palabra que surja acá sea una palabra liberadora, restauradora, una palabra que perdona, que reconcilia, que forma, que da conocimiento y que fortalece la salud. Haz, Señor, que lo que aquí hagamos sea en tu nombre, bajo tu bendición, bajo tu complacencia, y lo hacemos, como decía la madre Marcelina, en el silencio de la sombra, ese silencio que se da cuando estamos abarcados por tus altares. En Cristo Jesús oro. Amén. Amén. Bueno, solamente para chequear. ¿Cómo les fue durante los 15 días los que lograron hacerlo? Si no lo hicieron, no hay ningún problema. El mensaje era muy claro. Todo crecimiento espiritual requiere disciplina. Ese es el elemento fundamental. ¿Cómo le fue? ¿Quiere escuchar 2, 3, 4, 5? No todos al mismo tiempo. Vamos a aprender algo acá, donde decimos, me fue bien por esto, por esto, por esto. ¿Sí? ¿Escucho? Me fue bien porque hice la tarea día a día. No entender tan profundamente, pero sí quiero aprenderte pues lo más que pueda. Me parece que y un proceso muy bien para que todos vamos a aprender como es exacto. Entonces decía la primera parte que nos gusta más de la oración, ¿no? Y entonces que el Señor nos conceda la sabiduría, inteligencia de vidas. Y me gustó mucho que hablara de los ancestros, porque yo trabajo en árbol genealógico, yo en codificación, y definitivamente uno quiere conocer de dónde viene para sanar todo lo que trae de generación en generación, porque pues no somos lo que somos, sino todo lo que traemos y todo nuestro contexto, nuestros viajes, nuestras vivencias. Entonces yo tengo acá algo de Jorge Luis Borges que dice: no estoy seguro de que no existe en realidad. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las personas que he amado, todas las ciudades que he visitado y todos mis antepasados. Excelente. Jorge Luis Borges, un gran escritor argentino. Además, para mí fue una preparación que creía que para lo que vamos a hacer hoy, ya por lo menos tengo con el alma más tocada, porque todas estas reflexiones tan bonitas que ustedes habían compartido son cosas que muchas veces nosotros no nos sentamos a hablar nosotros mismos, a preguntarnos, a indagar un poquito de nuestro ser y sobre todo a reflexionar muy profundamente en ciertas oraciones, en ciertas frases. A mí personalmente me abre un poquito más la perspectiva en muchas formas de la vida, en muchas formas de analizar más profundamente las palabras. muy bien. Excelente, ¿alguien más? De todo, pues, darte las gracias por habernos hecho entrar en este ejercicio. A veces las pasiones, la pregunta del tiempo, no se falta tiempo para
con el rol de nuestra familia. Y a veces desconocemos muchas cosas porque se nos ha obligado que hacemos el ejercicio y llegar al presente, traer todos esos buenos que hace parte de mi historia y a través de este ejercicio pues lo voy a hacer. Además de eso, tuve la oportunidad de compartir con los hermanos de la casa madre, la ciudad de Antonio, y ahí pude también compartir un momento algunas cositas por ahí que de pronto no daban miedo. Porque a veces nos da miedo llegar a nuestra historia. Es muy bonito de pronto hablar de los demás, pero para que yo hablar de mí, presentamos miedo porque la historia nuestra a veces tenemos unos acontecimientos que nos orgullecen. Y entonces a veces uno digo, parte de esa, que es bonito llegar a la historia, al pasado, y sacarlo del poder, y dejarlo en el sitio que sea, allá, y traerlo. Y a partir de eso, caminar, de esa experiencia maravillosa, y a raíz de eso, sacarán muchas dudas, y yo creo que fue una experiencia muy significativa, porque en el momento en que compartimos esa experiencia, sacarán se dio mucha luz. Entonces, muy buena la dinámica. Bueno, un último comentario. Gustavo. Cuando voy a viajar, hago como un barrio para donde voy a ir, para no estar como muy perdido. Y gracias a la programación que ustedes mandaron por el chat, pues me trae como a esa realidad, y ahorita en la reunión, entonces ya como que me siento más en cada una de las experiencias que voy a vivir, y las asimilo y Muy bien, muchas gracias. En uno de los días le mandé un video sobre la Madre Marcelina, que decía Madre Marcelina, primera parte, ¿cierto? En ella, ese video ya lo hemos visto más de una vez, no se olvide que lo de Dios siempre es nuevo. Así lo veas 50 veces, siempre es nuevo. Estás leyendo a la Madre Marcelina lo que dijo, lo leíste ayer y lo lees hoy, es nuevo. Lo de Dios siempre es nuevo. Y en ese video digo que la espiritualidad cristiana católica tiene como 5 puntos de referencia. ¿Quién recuerda esos puntos? Relación, búsqueda, Me lo dice amor. despacio. Relación, Relación, búsqueda, amor, acción, eclesialidad, sí. Muy bien. Alguien que me diga en una palabrita qué significa que la espiritualidad es relación. No podemos vivir la espiritualidad solos, sino en comunidad, relación. Excelente. Siempre. ¿Tú quieres conocer a Dios? Conócelo. La cruz tiene un doble significado. Una dirección hacia arriba y una dirección hacia la mañana. Entonces, siempre, todo lo que tenga que ver con lo espiritual tiene que ver con relación. ¿Ya? Segundo principio, búsqueda, palabras claves. El ser humano siempre está buscando algo más en relación a sí mismo o a su entorno. Muy bien, estamos buscando siempre otra cosa. En el psicoanálisis diríamos, es el deseo, siempre el deseo está ahí, el deseo. ¿Qué más? En búsqueda. La inquietud en el aprendizaje. Explíquelo un poquito mejor.
Perfecto. Siempre es intentar encontrar algo. Vea, Biblia. Cuando usted vaya a leer, por ejemplo, la Biblia, quiera o no, usted interiormente tiene una pregunta. Vamos a suponer que una pareja, vamos a suponer que Orlando discutió con su esposa y se va para una librería. Y lo primero que encuentra es este libro, ¿sí? Cómo resolver conflictos de pareja. Habiendo tantos libros, se va a sellar. Y el Espíritu Santo se ríe. Entonces, siempre aprovechemos cualquier circunstancia para dar testimonio de quién está tomando. Sí, siempre en nuestras vidas. Bueno, pero sí. Entonces, siempre estamos buscando algo, buscando a alguien que está en nuestro corazón. Gustav Jung, que era un psicoanalista, decía que esas personas, no que Freud, que esas personas que han aparecido en nuestra vida ya estaban de antemano conocidas anteriormente. Por eso, hoy vamos a ver algo muy hermoso con la ayuda de ustedes a la pregunta de quién es mi prójimo, que esa es la pregunta que nos da una respuesta muy maravillosa a la madre Maximiliana. Tercero, ¿me repite la tercera? Amor. Amor. Sí, palabritas. No tengan miedo, temor, susto, que no va a equivocar. Aquí ninguno está equivocado. Aquí estamos construyendo. ¿Sí? Bueno. Perfecto, muy bien. Amar el prójimo como a ti mismo, que quiere decir que uno se tiene que amar mucho para poder amar a los demás, respetarse mucho para respetar a los demás, quererse mucho para querer a los demás. O sea, no es que quiera que uno sea pecador, pero sí, debo quererme mucho para poder querer a todo el mundo. ¿Sí? Algo más, sí. El amor. El amor es libertad, porque me permite borrar todo lo negativo que alguien me haya hecho en un momento. Si me hizo sufrir fue cuestión de horas, unos 2 días, pero luego ¿Sabe una cosa muy interesante que usted dice ahí y que me viene a mi corazón? Una expresión. Qué bueno poder regresar a nuestro pasado y volver sin ser heridos en nuestro corazón. Eso se llama sanación. Lo de la escritura lo define como un servicio, porque no es egoísta, no es nada, no se engríe, sino que es puro servicio. Vamos a participar. Para mí el amor es un camino de encuentros. Un encuentro conmigo mismo, un encuentro con el otro, un encuentro con el mundo, un encuentro con Dios, un encuentro con el Espíritu, un encuentro. Eso es el amor. Hermana. El amor es el que le da sentido a la espiritualidad, porque si lo quitamos de ahí se convierte en una práctica vacía de algo que no nos va a llenar y que no va a ser parte de nuestra esencia y de nuestra vida. Es el motor de la espiritualidad. Sí. Y eso es muy cierto. Hay una expresión de un gran pastor norteamericano que decía: lo correcto es correcto aunque los otros digan que no, y lo incorrecto es incorrecto aunque el otro lo apruebe. ¿Sí? Es eso, es estar en la posición clara, en el momento claro, con la persona clara. Gracias, hermano. Por aquí viene el hermano. Para mí también pienso que el amor puede comenzar con un sentimiento, un deseo que se transforma y va madurando
una convicción, una decisión. Muy bien, hermana. Yo la conozco muy bien, ¿qué dices tú? Por eso. Muy bien. Miren, siempre el amor como la espiritualidad es un proceso. Nosotros no nacimos espirituales. Nosotros vamos en un camino espiritual. Vamos caminando. Hacemos camino. Hay un proceso. Pablo decía, cuando le estaba hablando y mandando sus cartas, que la gran mayoría las escribió en la cárcel. Imagínate, uno desde la cárcel, con tanto padecimiento y hablando de la esperanza, hablando del camino, porque es que es ese crecimiento espiritual que te da la posibilidad de ver al otro, lo otro y lo demás. Otro punto, hablábamos de la espiritualidad. Acción. ¿Alguien? La Biblia permanentemente nos dice, cuando digo Biblia es la palabra de Dios, nos dice permanentemente. Y Jesús lo dice permanentemente. No temáis, no os angustiéis, no os preocupéis. Aquí vuelve a decir, no teman, no se preocupen. Diga lo que quiere decir su corazón. Pero si tu corazón le dice, cállate, déjese calladito. Le está diciendo que... A ver, pues, por favor, un solo comentario. La acción. El amor es compasión. El amor, compasión. ¿Sí? En todos los sentidos. Compasión. Mire, hay una palabra que yo aprecio mucho leyendo a la Madre Marcelina. Es el cuidado compasivo. Eso para nuestros ancianos, nuestros colegios, toda la atención que las hermanitas hacen es cuidado compasivo. Es el cuidado del otro, teniendo compasión por él. A veces nos volvemos tan fríos que decimos, ya visitaste el problema, diga lo que hay en el cuarto 41. ¿Sí? Eso se escucha. Que es muy distinto decir, ya fuiste a saludar a Alberto, el que está padeciendo esta enfermedad, pero que hay esperanza en su sonrisa. Es muy distinto. Muy bien. ¿Qué más implicación? Me gustó mucho una parte que colocaron y ustedes mandaron, es que la humildad repara daños hechos a la persona. Ah, eso era una cosa. Eso es de Marcelinita. Es la única. Sí. Lo que remedia es eso. ¿Sí? La caridad. Muy bien. Vamos con el último puntito. La eclesialidad. ¿Quién me habla un poquito de eso? Cuando hablamos de la especialidad, estamos hablando de esa unidad que es realmente entre toda la comunidad de la iglesia. Es decir, que no nos podemos considerar fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Que caminemos junto con el pastor, que miremos, porque a veces tenemos expresión ocurre es que la iglesia se llama las brujitas de los sacerdotes, la iglesia son todos bautizados. Y tenemos que tener realmente esa unidad de iglesia. Muy bien. Hermana. Bueno, la iglesia representa para nosotros unidad. Y tal vez hoy día el término espiritualidad se ha tergiversado mucho y se ha vuelto una moda de una cantidad de prácticas de muchas corrientes y de muchas culturas que hemos tal vez por ignorancia tratado de mezclar y de tener. Entonces se habla mucho de espiritualidad y de seres espirituales,
pero creo que si lo vivimos de esa manera eclesiológica, vamos a hacerlo a la manera de Cristo, a la manera de Jesús, y vamos a saber qué sí y qué no, porque creo que ahí se podría sumar otra palabrita y es discernimiento, porque no todas las prácticas espirituales son verdadera espiritualidad. Y qué mejor que la iglesia como madre y maestra a la cual nosotros pertenecemos para saber cómo vivir una verdadera espiritualidad. Muy cierto. Papa Francisco lo dice muy claro. Sin Jesús nada podemos hacer. Lo que hagamos sin Él es activismo. ¿Sí? Y un ejemplo de eso es la madre Marcelina, porque ella Sí. Pues se me viene a la mente un canto que nos dice que es la iglesia, que dice, somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Deseo un aplauso. ¿Sí? Me van a disculpar los posibles errores que tenga el siguiente video. Yo lo titulé La espiritualidad de la Madre Marcelina, segunda parte. Es todo por un santo de lo que estaba aprendiendo. Entonces, van a poner mucho cuidado a cada detalle, a cada palabra, las imágenes, todo lo que usted pueda retomar. Y por favor, deje que los sentimientos afloren, deje que las experiencias afloren. Muy bien. Bienvenidos a la segunda parte sobre la espiritualidad de la venerable Madre Marcelina de San José, una espiritualidad para los tiempos actuales. En la primera parte hicimos un recorrido por los principios que constituyen la espiritualidad cristiana, y nos referimos a los principios de relación, búsqueda, amor, acción y eclesialidad sinodal, en una iglesia en salida, es decir, una iglesia misionera evangelizadora. En esta segunda parte nos vamos a enfocar en la espiritualidad de la Madre Marcelina en concreto. Tengamos presente que su línea de tiempo espiritual se inicia desde mucho antes de su decisión de ingresar a la vida religiosa, y que siempre lo espiritual va ligado al orden humano. Recordemos además las palabras de Dios a Jeremías, y que se hacen vida en el corazón, en la historia y en la aventura biográfica de una joven venezolana, llamada Luisa Marcelina Veledo. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones. Es Jesucristo humilde en un alma humilde. Es Jesucristo dulce en un alma dulce. Es la inocencia y la castidad de Jesucristo en un alma casta. Es Jesucristo santo en un alma pecadora, quien su Salvador vuelve puro, bueno y santo. La Madre Marcelina tenía muy claro que es Cristo quien nos sostiene, que el amado la sostenía a ella, a la congregación y a la obra en las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver. Valga aquí retomar las palabras de Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su espiritualidad, cristocéntrica y trinitaria. Cristo representa el centro de su vida espiritual y de su misión. Jesús y yo trabajamos juntos, dice la Madre Marcelina. Cristo en Todo por Jesús. Todo por Jesús lo podríamos comprender en una doble perspectiva. Por un lado, todo lo que hago, lo hago por amor a Jesús. Por otro, todo lo que hago es obra de Jesús. En una u otra perspectiva, es Jesús el centro. Todo por Jesús lleva un caminar, con Jesús y en Jesús. Cristo en los rostros de la desesperanza, de la angustia y del abandono. Rostros de Jesús en el que sufre, en el ignorado, en el marginado. Cristo en los rostros de los excluidos, sin lugar de acogida, sin nombre,
sin pertenencia. La cruz simboliza el sufrimiento redentor y la expresión profunda del amor. Recuerden que el último servicio de Cristo lo hizo en la cruz, dice la Madre Marcelina. La cruz es un llamado a vivir de manera auténtica, abrazando las dificultades con fe y esperanza. La cruz implica dos cosas: renuncia y entrega total. Cristo en la oración. La Madre Marcelina ve en la oración ese espacio para llegar a ser perfectos. Cuando los labios callan, el alma vela. Procure que su oración sea siempre humilde, amorosa. Cristo en la Eucaristía. Nuestro corazón ha de ser una brújula que busca constantemente a Jesús. Eucaristía de noche y de día y donde haya una hostia consagrada, dice la Madre Marcelina. Y agrega, la comunión nos lleva a sentir menos los problemas, porque el amor de Dios nos ayuda a superar las durezas de la vida. Cada momento es una oportunidad de comulgar con Dios, de comunicarnos con Él, de recibir la presencia de Dios en nuestro interior. Cristo en la creación. En toda la obra de la creación la Madre Marcelina ve la presencia amorosa de Dios. La creación es un proyecto del amor de Dios hacia la humanidad, dice nuestro Papa Francisco, y agrega que custodiar a Jesús con María, custodiar toda la creación, custodiar a todos, especialmente a los más pobres, custodiarnos a nosotros mismos. He aquí un servicio al que todos estamos llamados. La Trinidad es el amor perfecto, en la unidad perfecta. La Madre Marcelina comprendió que fue llamada, elegida y separada por Dios Padre Creador, redimida por Dios Hijo y santificada por el Espíritu. El comprender, espiritualmente hablando, es un asunto del corazón, un asunto de relación, un asunto de libertad y un asunto del amor. Su espiritualidad, bíblica y mariana. La palabra de Dios es fuente de inspiración, guía y luz para su dedicación a Dios y al servicio de los más necesitados. No olvidemos que Jesús es la gran palabra del Padre. Es el Verbo. La Madre Marcelina contempló la palabra y la hizo vida en el servicio. Para la Madre Marcelina, María es modelo de obediencia, servicio y generosidad. María es la única defensa para vencer los enemigos del alma, dice. El fiat de María hace alusión a la respuesta de aceptación, de sumisión, de obediencia, de libertad y de humildad a la petición de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Con la respuesta de María se abre una nueva creación, una nueva relación de Dios con la humanidad, un nuevo camino de liberación y transformación. Y eso lo comprendió muy bien la Madre Marcelina. No pasemos por alto a José, en quien se conjugan tres valores espirituales importantes para nuestra relación con Dios: guardar silencio, escuchar y obedecer. Su espiritualidad, integral y eclesial, abarca al ser humano como un todo: cuerpo, mente, afecto, trascendencia. Las almas se ganan más bien por medio de la dulzura prudente que por medio de grandes raciocinios, dice la Madre Marcelina. Es la atención que se da, llena de la palabra que reconforta y anima, es dejarse abrazar por la palabra dulce que mitiga, alivia, sana y libera. Su atención al más pobre y necesitado tiene una visión holística del ser humano. La Madre Marcelina fue respetuosa y obediente a las indicaciones de la Iglesia. En ella y en su obra se vivencian la comunión y la participación, características de la Iglesia sinodal y la misión evangelizadora, de la Iglesia en salida, de la Iglesia misionera. Su espiritualidad, mística y liberadora. Su misticismo comprende oración, reflexión, meditación y contemplación. La oración, esa comunicación con Dios y ese espacio para encontrar la perfección.
La reflexión, llena de esos procesos y principios mentales y lógicos para entender las cosas. La meditación que lleva a la búsqueda de la paz interior. La contemplación, en ese encontrarse con Dios en el más profundo silencio y en donde no hay palabras, solo presencia. Toda la mística de la venerable Madre Marcelina tiene al silencio como principio, fundamento y ciencia. Es bueno recordar el encuentro de Elías con Dios, descrito en Primera de Reyes 19. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. La Madre Marcelina escuchaba en el silencio ese susurro de una brisa apacible y salía al encuentro con su Señor. La Madre Marcelina trabajó por la justicia social que libera al pobre de su situación de marginación. Su espiritualidad libera al ser humano de las esclavitudes del egoísmo, la arrogancia, la soberbia y el activismo. Su espiritualidad, ecológica y visionaria. La Madre Marcelina veía en la naturaleza el amor de Dios, contemplaba su presencia, y esto la llevaba a maravillarse y a mirar la creación con el mayor respeto. ¿La naturaleza nos habla de Dios? Su espiritualidad llevaba implícitas 5 valores fundamentales, en la visión y construcción de una nueva sociedad: pluralismo, diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Pluralismo, reconocimiento de múltiples voces y experiencias dentro de la comunidad eclesial, promoviendo el diálogo y el intercambio de dones. Diversidad, celebración de las diferencias culturales y de carismas, esenciales para la riqueza de la Iglesia. Equidad, promueve la igualdad de oportunidades y derechos para todos. Inclusión, compromiso de integrar a todos, especialmente a los marginados, en la vida y misión de la Iglesia. Pertenencia, sentido de comunidad donde cada miembro se siente valorado y parte del cuerpo místico de Cristo. Bueno, hasta aquí esta charla sobre la espiritualidad de la venerable Madre Marcelina de San José. Tengan presente que fue solamente un compendio, un pequeño resumen de su vasta espiritualidad y de la grandeza de su liderazgo espiritual. Espero también que hayan quedado 3 cosas claras: 1, que su espiritualidad es una propuesta de vida; 2, que su espiritualidad es un camino para llegar a Cristo, dignificando al ser humano; 3, que su espiritualidad y su liderazgo de caridad y compasión nos llevan a ser mejores seres humanos, en la vivencia de la coinonía. Ahora, nos corresponde a nosotros como miembros de su congregación, continuar creciendo a la luz de su amoroso liderazgo espiritual. En un todo por Jesús. Que Dios Trino nos continúe bendiciendo en guía, protección, salud y prosperidad integral. Amén. Les confieso algo, yo les iba a mandar en una de las ocasiones de la semana, en 2 días, el video, pero me encontré con un problema que apenas estoy aprendiendo a resolver. ¿Sí? Era que por WhatsApp me decía muy largo, ¿sí? Y decía, bueno, lo puedo comprimir, ponerlo más, pero me daña seguramente la imagen y yo quiero que quede bien.
el patrón le delega que una u otra cosa. Muy bien. El ritmo está ahí. Usted me dice cómo y listo. Bueno, vamos, centrémonos. Comentarios. Creo que lo más importante es que el video se identifica cómo realmente una persona debe actuar en Cristo y siguiendo a Cristo y guiando a otros como Muy bien. la necesidad de encarnar eso. Es un ejemplo precioso para todos de cómo de cómo Cristo y de cómo Muy bien, Santo. Muy buen aporte. Discúlpeme, es la primera vez que he escuchado la palabra coinonía. Y la que me gustaba. La consultó. Comunidad eclesial y habla de la comunidad eclesial de los vínculos que esta misma genera entre los miembros de la iglesia. Y Dios, los miembros de la iglesia y Dios. Esa es coinonía. La coinonía es toda la unidad de la iglesia en el ágape. El ágape era el encuentro de las anteriores comunidades cristianas en donde se compartía la vida. Muy bien. Sigo escuchando. Pueden expresar A mí sentimientos. me llama mucho donde se habla de necesitar a ser humano y realmente pues es una materia que el camino realmente santo de la persona. Si no tenemos compasión a nuestro prójimo, imposible llegar a bien empezado. Y ahí viene lo de no, porque vamos a tener compasión por el prójimo y todo viene bien. Perfecto. Muy bien. A mí me gustó, Nando, que está hecho para el hoy. O sea, si tenemos aquí jóvenes sentados en este momento que están fascinados con el video, porque se hace lectura desde todo, desde lo escrito, desde lo oral y desde lo visual, que ese movimiento de la imagen, como estamos sentadas ayer a la manera, con la inteligencia emocional que pone a esos seres amados de la ley, como la madre Marcelina, como la Jesús caminando, entonces lo ponen en el hoy. Perfecto. O sea, a uno le queda, pero llega completamente. Muy bien. Muy bien. Bien. Uno, de las cosas que me enamora a mí de la madre Marcelina es la sencillez de la espiritualidad, que está al alcance de todos, al alcance. Yo tuve la oportunidad de estar 6 años en una facultad de teología en la Universidad Pontificia de Medellín. En 6 años, 12 semestres, nunca nos mencionaron la madre Marcelina, jamás. Es como si los actos tuvieran como unos estratos. Poco se habla de la opción por los pobres en una facultad de teología, hay que descubrirla. Pero cuando yo conozco a la comunidad de la madre Marcelina, me estoy enamorando de esa espiritualidad tan sencilla, que es oración, reflexión, meditación, contemplación, como una especie de lección divina, pero diseñada por ella a través de un silencio que es un fundamento, lo que lo acaban de decir aquí. Quiere decir que el perfil de todos nosotros, el perfil de todos los que estamos aquí, nosotros nos tenemos que dejar tocar por esta espiritualidad sencilla. Nosotros no tenemos que ir a las grandes academias porque la tenemos dentro de la casa. Es que la tenemos aquí. Es que ese servicio por amor al más pobre, humilde y necesitado es trascendente, porque es hacerlo diariamente. Es hacerlo diariamente.
Ahí en el video decía espiritualidad, termina diciendo, es una propuesta. La espiritualidad para nosotros es una propuesta. Hemos viajado kilómetros para recibir una propuesta, para seguirnos dejando seducir de ella. Es un camino para ser mejores. Entonces tenemos que estar emocionados. Tenemos que estar emocionados porque estamos haciendo camino. Estamos haciendo camino. Y termina el video diciendo: crecer en el camino en un todo por Jesús. Es algo que nos tenemos. O sea, yo me emociono con este video. Y te agradezco. ¿Por qué? Porque está lleno de contenidos sencillos, simples, cero académico. ¿Cierto? Cero académico. Entonces, la invitación hoy es que nos sigamos dejando moldear por el Señor a través de esta espiritualidad sencilla, hecha menuda para nosotros, a través de un servicio por amor al más pobre, humilde y necesitado. Muchas gracias. Y es que yo creo que no se necesita tanto protocolo para hacer lo que la madre hizo. A veces con solo comprar a la señora del mercado está pidiendo la mano. Si esos centavos que se va a ganar la señora van a aliviar el hambre del niño que está esperando en la casa. Yo creo que con cosas tan pequeñas podemos hacer lo que ella hizo y tener compasión por los demás. Hasta eso yo creo que, y eso es lo que me enamoró a mí, cosas pequeñas que necesitan hacer grandes cosas y grandes eventos con solo ser compasivo con los demás. Sí, mire, es que la espiritualidad de la Madre Marcelina es una espiritualidad de las simplezas. Es la espiritualidad de las simplezas. Ahí no hay nada, a ver, ahí no hay nada como raro, pero hay una teología supremamente profunda. ¿Sí? Hermano, a todos los vamos a escuchar, ¿sí? Me quedo con esta parte que dice: espiritualidad era todas las definiciones al ser humano. Y durante mi proceso de formación, lo que he podido conocer de la espiritualidad de María Marcelina, creo que uno la puede leer de acuerdo a su propia necesidad, porque la espiritualidad de ella es tan amplia que me va diciendo las cosas de acuerdo a mi necesidad y a la situación en la que me encuentro. Y que se abre para todos, para la iglesia, para los más cercanos, los que están afuera, los que están adentro. Yo apenas tengo la posibilidad de conocer a la Madre Marcelina, ¿cierto? Pero yo me la imagino, ya cuando como superiora, yo me la imagino amorosamente con disciplina. Es decir, me la imagino una madre cariñosa, de una palabra llena de paz, de una palabra dulce, pero con una dirección bien clara. Y me imagino que cuando alguna de las novicias o de las postulantes estaba medio moviéndose para otro lado, yo me imagino, como lo decían también otras de las hermanitas en el libro maravilloso de la congregación. ¿Sí? Arrimarse, hay que arrimarse. Ahorita vamos a tocar un tema bíblico para que vean qué significa arrimarse espiritualmente al otro. ¿Sí? ¿Qué significa ir al encuentro del otro? Eso fue lo que hizo Marcelino. Digo así para señalar el video lo que dijo la Madre Marcelina, que está aquí. Entonces, hermana. A mí me pareció una representación viva de la afectividad de la Madre Marcelina, vivida en Jesús, porque todas las imágenes que presentaron de Jesús es la parte afectiva, y esa parte afectiva sin discriminación de lo que la Madre Marcelina decía, si teníamos que tener preferencia era por el bautismo. Que hay en cada uno de nosotros para acoger a esa
cambie el pañal, a que imagínense yo de comer, de la madre masculina, todas las partes naturales de la psicología. Y eso es que también en el video, de todo el dato afectivo, amoroso, que está con el otro, que está inclusive hasta con algunos animalitos que representan esa parte más afectiva de la persona. Muy bien. ¿Dónde estamos? Es que yo voy a por aquí a sentar levantando la letra. Hermana, venga, a todos les voy a dar la palabra así. Hermana. Todas esas imágenes que nosotros pudimos observar en el video son esas imágenes que nos reaviven ese servicio que la Madre Marcelina prestó durante toda su vida. Y personalmente, yo que vivo o he vivido tan cerquita de la Madre Marcelina, allá en Barranquilla, uno siente por esos corredores, hay un corredor en el asilo que se llama corredor histórico, y era por donde la Madre Marcelina bajaba, subía, caminaba, orientaba, acompañaba a todo el personal que llegaba hacia ella. Y llegar a esos lugares, uno siente esa vivencia, esa presencia, y lo siente que ese servicio que la Madre Marcelina prestó era un servicio de alegría, un servicio de ternura, un servicio de acogida. Entonces es algo tan lindo que ese video nos traslada a esos momentos vividos por ella, y ahora esos momentos vividos por nosotros, porque lo hizo ella, pero se ha prolongado a través del servicio de nuestras hermanas y hoy día de nuestros laicos. Muchas gracias, hermano. ¿Me permite que tome unas cositas que usted dijo que me gustaron? Sí, bueno. Pero antes de una nota aclaratoria, por favor, nada durante el día está aislado, nada. Todo va ligado. ¿Sí? Es todo lo que escuchen aquí va a volver a aparecer en otro lugar. ¿Sí? La hermana decía, por el pasillo histórico en el asilo de San Antonio, ¿sí? La hermana, la madre, subía, bajaba, no, caminaba, subía, bajaba, caminaba. Eso es el camino espiritual. El camino espiritual es caminar, con subidas, con bajadas, en ese sentido que no vamos a ir al fondo, ¿sí? Con bajadas, pero con la posibilidad de seguir caminando. ¿Ya? Muchas gracias, hermana. Hermana, padre, la mujer. Pues yo pienso, bueno, es importante que recordemos que nuestra espiritualidad es cristológica, evangelizadora, eclesial, mariana, de contemplación en el servicio. Sí, como esas dimensiones, esas vertientes de nuestra espiritualidad que recibimos de Madre Marcelina y tenemos en nuestras instituciones. Pero, ¿qué me llama la atención del video? Que no nos explica cómo vivir estas dimensiones y lo ilumina desde el camino sinodal, o sea, nuestra espiritualidad es sinodal. Entonces lo presenta así, en esas expresiones de actividad, de escucha, de comunión, de acogida del otro, de las diferencias. Entonces, me pareció que lo actualizó, ¿no? Esta dimensión. Hermana, espero que aquí a las 11 de la noche que estemos terminando tenga respuesta a esta pregunta de los detalles, de los detalles, porque el trabajo está ligado y no recordar otras cosas. Aquí solamente toca uno, este de la
Madre Marcelina. Hay muchas otras cosas. Es que es un ser humano. Y nosotros tenemos sufrimiento. Sí. Tenemos dudas. Tenemos crisis. Dudas, todas las que se quieran. Ella las vivió. La diferencia es que ella sabía en quién recostarse. Ella sabía en quién recostarse. Muy bien, vale. Sí, bueno, para mí, empezando por el impacto de la experiencia. En mi pastoral, no siempre he estado ligado a la playa. Siempre. Incluso en algún espacio, ningún sacerdote, puros laicos a veces, muchos de ellos tienen iglesia, pero ahí me han colocado la iglesia, el Señor. Lo que a mí me ha impactado es con esto desde anoche es, por ejemplo, lo de la carita, es que es el desprendimiento. Y en el caso personal, estoy en etapa de entregar a mi madre por sus años, 91 años. Sí. Y una mujer un poco salida de serie también. Y luego hoy en la mañana con la de la genealogía, porque de hace unos 3 meses atrás el impacto ese de cómo hay más de 1000 personas vinculadas directamente conmigo en mi genealogía. Entonces, ¿qué soy? Y luego en la espiritualidad de la madre, todos los elementos integrados de la misión y de la pastoral de la iglesia ahí, incluso asomándose un poco, así un poco tímidamente el tema de la liberación, sin la sombra de las ideologías, sino en la misión de la iglesia. Sí, eso quería compartir, me ha tocado mucho. Padre, ¿qué acaba de pasar? No, me parece que lo saludo. Somos iglesia. Los laicos hacemos padres, los sacerdotes bienvenidos, la religiosa bienvenida siempre. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Perdón, un verbo que vengo por la calle y estoy así. Siempre. No había pedido la palabra porque estaba integrada. Estoy muy emocionada por la vida de la mamá Marcelina. Nunca en mi vida había escuchado de la verdad. Y de hecho tengo mi prima Berta y Milagro. Y visitamos ahí con el padre Manito así lo que ellas tienen. Y cuando leí todo de madre de Marcelina, me devoró, porque eso es Dios, eso es Jesús. Eso es Jesús. Uno puede estudiar, leer la Biblia, estar en la día diaria, estar en todo. Si no te das con el si no das amor, y no puedes también perdonar si no conoces más a Jesús. Porque Dios está en el mundo. Y Dios es amor. Miriam dijo una palabra que es fundamental, es quebrantamiento. ¿Sí? A veces nosotros decimos, ¿por qué Dios nunca nos escucha en las oraciones? Pues la forma como oramos como Pedro, como un patrón. No, es como un padre amoroso, con una madre amorosa, ¿sí? Con muchas religiosas amorosas. Y entre todos esos, allá en los últimos lugares, posiblemente esté la madre Marcelina, porque es que en el camino espiritual no es de posición, no es de posesión, es de caminar. Ahí en el video se veía caminar con Jesús y caminar en Jesús. Volvemos a decir lo mismo. Nosotros no nos salvamos porque estamos con Jesús. Nos salvamos, somos salvos porque Jesús está en nosotros.
¿Ya? Entonces como usted es de Jesús, usted no baila. ¿En qué parte dice Jesús que no baila? ¿Sí entiende? Es dimensionar, redimensionar lo que hacemos. He aprendido en toda mi vida que si me voy a comprar un televisor, lo primero que hago es: Señor, muéstrame si necesito el televisor. Y si no necesito, yo solamente tengo 200, yo solamente tengo 20. ¿Sí? Y llegará. Y llegará. Les cuento una anécdota. Con el permiso de todos, me resumen todo. Sí, gracias. Miren, en Estados Unidos, donde viví un tiempo, nuestra casa se alojaban los misioneros. Llegó un misionero argentino y pues entró al cuarto donde tengo el computador y me va diciendo: ay María, él me decía, ¿sabes cómo me decía? Porque me había bajado, ¿sí? Me decía, veamos si ahora no me da la decisión, pero ahora sí. ¿Qué dinosaurio tiene usted en el computador? Computador muy viejo. En esto, a la caja, yo no había sentido en la universidad. No, te querés comprar uno nuevo, más moderno. A todo lo que tú haces, uno más nuevo. No, tengo así. Al día siguiente, él se levantó, desayunamos y todo. Y me va diciendo: Osito, vea, es que yo estuve orando y yo siento que el Señor me puso en mi corazón que te ayudara a comprar eso. Y yo le dije: yo se llamaba Descansar en la universidad. Sí, joven, murió a los 23. Y ahí diciendo, y era como papá, me va diciendo, Esteban, antes yo tengo que darte a vos para todo lo que tienes que ver con las misiones. ¿Sí? Y yo empecé a decirte todo lo que no podía hacer. No, hombre, yo te tengo que colaborar esa voz, hasta que llegó en esa posición argentina. Me va diciendo: bueno, Osito, ¿hasta cuándo va a protestar la bendición? Con esa respuesta fui a comprar el todo esto para decir, si el Señor en el camino te va bendiciendo, no protestes la bendición. Tómala, pero como Abraham, toma la bendición para bendecir. Toma la bendición para bendecir. Bueno, muy bien, Humberto. Por fin. Para mi cuenta, como el video, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, ese encuentro que la Madre Magdalena ha tenido con el Señor y desde que su ejemplo es lo que ella transmite. Entonces me llama precisamente a que mi vida sea precisamente dedicada a los más pobres y necesitados. Porque muchas veces hay personas que tienen necesidades de una palabra, de un ánimo, de un consuelo. Yo ayer, por ejemplo, me encontré un dinero acá. Y si alguien se llama percibe ese dinero, me dice: wow. Entonces, yo siento que el dinero no es mío, que es de alguien que se desmayó, que se le perdió. Entonces, mire, la actitud no es precisamente sino de lo que
la conciencia de estar libre. Entonces, si uno puede ayudar y también necesita ayuda, porque no todo es para dar, sino también para recibir. Ser humilde de recibir. Recibir con humildad. Recibir con humildad. Muy bien, ¿qué más? ¿Da? Vamos por acá. Lo más hermoso es de las hermanitas caminando por un caminador. Ellas tenían bien claro, y lo tienen bien claro, que no es el caminador. ¿Sí? Es el amor de Jesús. Ellas tienen muy claro. Eso fue lo que me fascinó. Yo tampoco no sabía nada de la Madre Marcelina. Ni la conocía, porque la primera invitación que me hicieron fue para una charla a profesores, ¿sí? Y a las monjitas, pero cuestiones así común y corriente. Pero cuando yo empecé a escuchar, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice la Biblia, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sigo siendo la palabra. Uno va descubriendo esos grandes regalos que nos da la vida a través de una mujer. Ven eso, usted no entiende. A ver, muchachos, hablo de los muchachos que hay acá. Levanten la mano los muchachos. Cuando yo veo la foto de la Madre Marcelina joven, yo digo, esta mujer debe haber tenido pretendientes todos los que quisieron. Y aquí traigo a colación una frase muy bonita de un sacerdote amigo. Él decía, digo el nombre cualquiera, padre, X, tú eres excelente para ser obispo. Y me la respondió,
Ay, no, sí. Me falta mucho pelo para la moña. ¿Sí? Decir, hay que caminar, hay que trabajar lo espiritual, hay que fortalecer lo espiritual. Entonces, uno a medida que va caminando, va aprendiendo eso. Te volvemos a la madre, jovencita, imagínese, culta, bonita, bien atractiva, ¿sí? Pero es que Dios escoge lo mejor. Muy bien, ¿dónde voy? Ya, porque es que venía así. Voy así, porque si no nos va a acabar el tiempo. Alguien que no haya hablado. Sí. Es muy bonito porque, por ejemplo, lo que hizo la madre Marcelina, podríamos hacer, pero con un amor divino. Entonces, hay que reconocer que cada uno de nosotros es sanada, que es abrazada por el amor de Jesús, que a través de esa misericordia, la misericordia es el amor de Jesús abrazando a mirar. Y es eso lo que nos enseña también a mirar a el otro. Y cuando en una parte del video hablaba sobre el amor y mirar la pobreza también del otro, me salió, por ejemplo, esta reflexión de que cuando aquel que me hace sentir bien está con sus palabras, ya no está en mi vida, y llega aquel que me hace sentir mal, ¿cómo es mi comportamiento, cómo es mi caminar? ¿Cierto? Cuando hablan de la madre Marcelina, obviamente pues es mirar también a aquel que es necesitado, pero también mirarnos a nosotros mismos para poder dar, ¿cierto? Entonces es como eso, o sea, es aprender a caminar y aprender a contemplar también la pobreza del otro, ¿cierto? De que yo soy, o sea, reconocemos también nada, porque el que lo es todo es Jesús, pero también mirando la pobreza del otro, de aquel que quizás no me hace sentir tan bien, yo como soy capaz de caminar con eso que el otro, en medio de quizás puede ser de su ignorancia, de su falta de amor, de su pobreza, me hace sentir a mí. Yo si me estanco o soy capaz de continuar, y solamente con Jesús soy capaz. Y otra que me hizo también parecer, me llamó mucho la atención, es la madre Marcelina contemplaba la naturaleza y la maravilla de Dios, como en una flor, como en un pájaro, como en la vegetación. Y por ejemplo, yo siempre digo, y yo ya, por ejemplo, no soy capaz de tirar las papelitas sobre el suelo, no soy capaz, y eso es un proceso, porque yo siento que si yo lo hago, estoy dañando dañando eso que para mí fue dado con mucho amor. Entonces es como mirar también en esa pequeñez, ese amor tan grande y esas maravillas que Dios nos regala a todos. Mira, la espiritualidad cristiana nos lleva a ir aprendiendo a caminar con el diferente y con lo diferente. Cuando estaba por allá, me disculpan si coloco ejemplos personales, ¿está bien? Sí, bueno, cuando estaba en Estados Unidos, yo fui ministro de la cárcel. ¿Ya? Entonces, siendo un ministro, entraba a la cárcel de alta seguridad, tenía que pasar 6 puertas de seguridad, y en cada entrada me preguntaban quién era. Ellos sabían quién era, pero tenían que preguntar quién era. Allá no le dan a uno un saloncito especial como esta belleza de salón para atender, no, en la cárcel, la celda. Y entraba y me encontraba con esos seres humanos maravillosos llenos de tatuajes. ¿Sí? Pero he aprendido
era lo que tenía que hacer, pero sabía quién estaba con él. Hay que saber quién está contigo espiritualmente hablando. Entonces, cuando uno entra para ver lo diferente, para ver ese que nunca ha caminado, se va encontrando con que uno ve personas en la cárcel que espiritualmente son más libres que los que están afuera. ¿Ya? Eso es lo que es. ¿Listo? Muy bien. ¿Y vamos? A mí me llama mucho la atención el servicio de hermana Selena. El que no se dio a quién, sino que se dio todo por amor. Y ese amor que ella brinda a todo es, se puede decir, hasta el final de su vida, ese amor es el amor de Dios en ella. No fue ella, sino fue el amor de Dios el que la hizo pasarse de caminos, no sé cuáles fueron sus calles que ella caminó, no sé si ella bordaba o no bordaba, a buscar al necesitado, a buscar a la viuda, ¿verdad? Temblando de frío, con hambre, y de poderla convertir en algo perfecto, espiritualidad, y también poder ayudar a sanar, tal vez no solo, ¿verdad?, lo exterior, sino que lo interior de cada ser humano que ella encontró. O sea, su vida fue dada espiritualidad, ¿verdad? Toda su vida se lo dio a Dios. Entonces, también dice, ¿verdad? El amor es comprensivo, el amor es ideal, el amor comprende todo y el amor todo lo da. Entonces, también un ejemplo siento como el servicio que nuestra Madre Santísima dio. Que a ella no le importó tampoco los caminos que tuvo que recorrer para ir a visitar a su prima Santa Isabel, que estaba muy necesitada. Entonces lo que flotaba a nuestra Madre Santísima era el espíritu. Y lo que siento de mi hermana Marcelina es que lo que en ella flotaba era el espíritu de Dios. Retomo antes de dar otra. Vamos a retomar, ¿sí? Gracias, hermano. Bueno, pues es muy significativo todas las experiencias que salen del corazón de ustedes y han dicho cosas supremamente importantes para las hermanitas de los pobres de San Pedro Claver sobre la espiritualidad de la Madre Marcelina. Y en realidad, pues, la Madre Marcelina, como todos sabemos, una mujer sencilla, no tuvo grandes estudios, ella no fue a la universidad, ella no escribió grandes tomos, ella escribió cartas, escribió circulares, escribió saludos, pero esas palabras cortas pero tan profundas pues salieron desde su corazón. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los 8 silencios, tenemos las máximas, tenemos cosas que a veces tan sencillas como lo decían por acá, que me llamó la atención de Humberto, decía, es que eso fue lo que me enamoró de la Madre Marcelina, es que son cosas pequeñas. Bueno, empezando por el nombre, hermanitas de los pobres de San Pedro Claver, hermanitas, ¿a quién llamamos nosotros hermanito o hermanita? Generalmente lo llamamos al hermanito pequeño, a la hermanita menor. Entonces, eso es lo que queremos nosotros también significar. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de estar todos aquí como hablando un mismo lenguaje, mirando todos para un mismo lado, somos lo que decíamos anoche, una familia, somos una familia congregacional, es decir, ustedes no son los laicos,
Ustedes son nuestros laicos marcelinistas y nosotras somos sus hermanitas. Somos una familia con unos mismos ideales, con unos mismos deseos, con una misma ansia de seguir ese camino, como nos decía la Madre Marcelina en una de sus máximas: hija, no se te olvide el compromiso de hacerte santa. Eso nos lo decía a nosotras, pero como somos una familia ya tan grande, es también decírselos a ustedes, que ahora la Madre Marcelina también les dice: hijo, hija, no se te olvide el compromiso de hacerte santa y de hacerte santo, y eso no se logra con grandes cosas, con muchos ruidos. Ella ama el silencio, y es que allá en el silencio es donde se germinan los grandes ideales, las grandes cosas, los grandes proyectos. Y allá en el silencio es donde fructifican todo lo que nosotros queremos. Entonces, es muy halagador y muy significante para la congregación el tenerlos a ustedes aquí y el saber que están aquí como tan compactos con la espiritualidad de la Madre Marcelina. Y pienso que el Señor, no sabemos por qué, pues a Él no se le piden explicaciones, solo se le entiende con amor. No nos ha enviado vocaciones jóvenes que quieran venir a engrosar las filas de la congregación, pero yo estoy muy agradecida con Él porque nos los da a ustedes. Ustedes son la prolongación de esa espiritualidad de Madre Marcelina, y con ustedes y nosotros unidos, pues vamos a hacer lo que Dios quiera, caminar, como dice Orlando, por ese camino, porque el camino hay que caminarlo, y creo que tenemos pasos fuertes para hacerlo. El Espíritu Santo sigue moviendo corazones, y desde el principio, y creo que en los estatutos está que una de las principales funciones de los laicos es trabajar con las vocaciones para las familias de los pobres de San Pedro Claver, y creo que lo estamos haciendo porque tenemos una formación sólida, sabemos quién es la Madre Marcelina y sabemos que por ella vamos a llegar a Jesús. Entonces, muchas gracias de verdad por todas esas experiencias y esas enseñanzas que nos han llegado al corazón. Muchas gracias, hermano. ¿Me dice cuándo hacemos el descanso? Porque creo que ya está. Sí. Mira, a mí lo que más me llama la atención es que yo veo, salen, entran con café, entran con agüita, y aquí no llega nada. Bueno, mire, todo esto que todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho es lo que da razón al tema. La Madre Marcelina, una peregrina de esperanza. Porque ¿qué es un peregrino? Un peregrino es la persona que camina. ¿Qué camina? O sea, que somos peregrinos. Segundo, ¿camina a lo sagrado o camina al sentido de la vida? Y la Madre caminó en ese sentido, a lo sagrado. Yo estoy convencido, ojalá me toque, cuando ella, la Santa Iglesia, declare su santidad. Ojalá me toque. Y si no, pues a los que le toquen, bienvenidos. ¿Qué significa lo que dice el Papa? Lo que dice el Papa de peregrinos de esperanza. Hay dos cosas. Hay gente que entiende peregrino de la esperanza. La gente que entiende peregrino de la esperanza puede significar que yo camino
esperanza que es Jesús. Pero nosotros, lo que yo pienso que es lo que el Papa quiere decir, somos peregrinos de esperanza. La esperanza está en nosotros, la tenemos. Y ese tenernos nos impulsa a seguir caminando en la transformación del mundo. Y transformar el mundo no es hacer el cambio, no es irnos para allá a la guerra de Ucrania, no. El pequeño núcleo es muy claro: ama lo que está más cercano. Dice usted, ama lo que está más cercano. Somos peregrinos de esperanza. Pero todo peregrinaje implica caídas, implica situaciones difíciles. Ese va a ser el próximo tema. Este trabajo lo vamos a hacer en grupos. Nos vamos a enumerar del 1 al 6. Es lo que siempre del 1 al 6. Luego se van a repetir los 1, los 2, los 3, puntos suspensivos, 6. ¿Ya? Y empezamos. Bien, para que todos escuchemos. No olvidemos que uno de los elementos del camino espiritual es la escucha. Para los tiempos modernos, la Madre Marcelina nos dice que las huellas que dejamos en el camino sean testimonio de vida, que haga arder los corazones de quienes nos encontremos en nuestro camino de peregrinar marcelinista. El equipo 5. Madre Marcelina nos habría dicho nosotros: mantengan encendida esa luz que Cristo nos da, iluminemos el camino de todos aquellos que viven en la oscuridad. Dos aportes supremamente bellos. No se olviden que todo va ligado, todo va ligado. En la espiritualidad hay pedacitos. Es todo ligado. El equipo número 4. Buenos días. En representación del grupo número 4, nosotros también escogimos la palabra quédate. ¿Qué nos diría la Madre Marcelina sobre esta palabra? Para estos tiempos modernos, la Madre Marcelina nos diría: quédate y acompáñenme y dejemos que Jesús se aloje en nuestras vidas para que continúe el servicio humilde y sencillo por amor al más pobre y necesitado, ya que somos peregrinos de esperanza, para que me ayuden a continuar con este legado que sigue vivo en cada uno de sus corazones. A todos ustedes extraordinarios. El número 3. Buenos días para todos. Nosotros somos el grupo 3 y escogimos la palabra camino. Para los tiempos modernos, la Madre Marcelina nos dice que sigamos a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el centro de todo. Anunciamos a Jesús al mundo. Bueno, en representación del grupo número 2, para los tiempos modernos, la Madre Marcelina nos dice que debemos
escuchar y aprender a hacer silencio. La frase que hace Madre Marcelina nos dice para este tiempo moderno, nos dice que seamos la luz para seguir con su legado y así construir nuevos corazones. Voy a retomar la escena que nos pinta Lucas, capítulo 24, de los discípulos camino a Emaús. Van dos discípulos caminando. Los discípulos, ¿cómo van? Tristes. Van tristes, desengañados, se sienten traicionados. Miren, los discípulos van, en la Biblia la palabra dice, ese mismo día, ¿cuál día? El día de la resurrección. ¿Ya? Los discípulos van desengañados, entristecidos, sin esperanza. ¿Se parece algo a la gente hoy en día? Hay una desesperanza, hay un abandono, se siente de como que ya no, como que la vida no tiene sentido. Como hoy en día hablaríamos en una terminología más que ahora, como que nos atrapa la depresión. ¿Sí? Ellos van caminando. Van caminando ¿de dónde a dónde? ¿Qué significa eso? Ellos están huyendo del lugar de redención. ¿Sí? Están huyendo. Van huyendo. Cuando van por el camino, alguien se les empieza a acercar y empieza a caminar con ellos. Dice la Biblia, en algunas versiones, que ellos tenían los ojos velados, cerrados, no podían reconocer a Jesús. La situación, los discípulos van caminando, desengañados de la vida, frustrados porque lo que creían no es. Y aparece Jesús. Eso es una terminología espiritual muy hermosa. Jesús se hace el encontradizo. Pregunta, ¿en qué momento Jesús se hizo el encontradizo con la madre Marcelina? Y nada, la respuesta. Todas las respuestas son válidas. ¿De dónde me las? Fíjense. ¿En qué momento Jesús se hace el encontradizo con la madre Marcelina? ¿Qué quiere decir algo? Fernando. Debe ser el momento en que pasó la crisis en la casa madre de Venezuela. Muy bien, cuando estuvo en la crisis, ¿qué más? Hermano. Cuando ella tomó la decisión que venía de Pasto rumbo a Barranquilla, por Colombia, iba pensando, Señor, ¿qué quieres que haga? Me siento confundida, siento que cuando ella toma esa decisión de fundar la congregación de hermanitas de los pobres, que ya no lo veía así tan claro, pero sí seguir con esta obra, ahí Dios se hizo el encontradizo que le dio la luz, le abrió los ojos, vivió esa experiencia con Jesús. Muy bien. ¿Qué más? Porque Cuando ella en Barranquilla empieza a descubrir las bondades de la divina providencia. Correcto. Cuando ella estaba en la casa y ella escuchó la voz de Jesús que le dijo, vuélvete a Barranquilla. Tienes todo. Fíjense que ustedes están diciendo que Jesús se hace el encontradizo a
a todo momento. ¿Qué es lo que me están diciendo? Jesús se hace el encontradizo a todo momento. ¿Qué significa hacerse el encontradizo? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Se hace notar. Camina con ellos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Jesús? Habla. Les habla, les explica las escrituras y les dice, ustedes estaban equivocados, porque es que la palabra decía del sufrimiento de como cristianos tenemos que hacernos los encontradizos. Y hacernos los encontradizos es caminar con el otro, a la pregunta que ella hacía del otro diferente. Caminar con el otro, escuchar el dolor del otro y hablarles de esa redención que ellos tienen, que se llama Jesús. ¿Está quedando claro? Muy bien. ¿Qué sigue? Ellos van caminando, tal, les explica todo. Él se hace, en términos hoy como muy modernos, se hace el loco, como voy por este lado. ¿Qué hacen los discípulos? Lo invitan. El laicado, la vida religiosa, la vida sacerdotal, es una invitación. Hay que invitar a Jesús a que entre. Él nunca entra a las manos, siempre toca. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Jesús cuando está con ellos? Hay un elemento muy vital ahí. Parte el pan, comparte el pan. Lucas nos quiere mostrar todo el proceso eucarístico de la última cena. En que está volviendo a retomar eso en este pasaje bíblico para que ellos redescubran lo que la Madre Marcelina redescubre en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué hace luego Jesús? Desaparece. Pero hubo un hecho muy importante cuando estaba compartiendo el pan. ¿Qué pasó con los discípulos? Abrieron los ojos. El acompañamiento espiritual te lleva a abrir los ojos. No somos ni tontos ni pendejos, perdón la expresión. Somos hijos de Dios, herederos de la gloria. Nos lo dice la palabra. ¿Ya? Entonces, Jesús se va. ¿Y qué hacen los discípulos? Pero ellos hacen algo. Regresan a la queda. Regresan a la luz. Regresan a la escucha. Regresan a la luz. Regresan al que quédate. Y a todo lo que nosotros dijimos. A eso regresan. Siempre la parte espiritual es un regresar transformados para que otros tengan la oportunidad de sentirse transformados por el amor de Dios. ¿Quedó claro el pasaje? Pues mientras cada uno iba diciendo la palabra que habían escogido, pues yo iba como formando lo que el Espíritu Santo me iba llenando pues como en el corazón. Y es, quédate y escucharemos tu camino. Quédate para hacer luz que enseñe a arder nuestros corazones en el servicio a los más necesitados. Hombre, muchachas y muchachos, démonos un aplauso porque es que el Espíritu de Dios. Vamos a entrar ya a la parte final del primer tema. Ustedes van a recibir algo. Van a ver a qué se le dio ese algo.
¿Sí? Ya lo noté. Primero que todo, muchas gracias por esos aportes tan centrados con respecto a la espiritualidad de la Madre Marcelina. A mí me gustaría pedirles el favor que nos regalaran de cada grupo esa riqueza tan grande que construyeron en el grupo, porque es muy importante que esto no se diluya en el tiempo. Por ejemplo, el escrito que hizo Liliana en torno a lo que todos, en la palabra que todos escogíamos, y lo que nos dice la Madre Marcelina en nuestros tiempos modernos. Eso no se puede perder. Entonces sería muy interesante que lo recopiláramos y eso pues para multiplicarlo a las personas que por uno u otro motivo no pudieron participar y para nuestras mismas hermanas. Muchas gracias. Entonces les voy a entregar algo que ustedes tienen que hacer. Intenten descubrir qué hacer. ¿Sí? Solamente un pequeñito llamado de atención espiritual. Yo les dije, lean el pasaje bíblico, y todos inmediatamente empezaron a leer el pasaje bíblico. No había ninguno que orara al Espíritu para que iluminara. Aquí, allá. Perfecto, excelente, maravilloso, maravilloso. Siempre que vaya a leer la palabra, haga una oración. Bien, muy bien. Ahí va buen trabajo. Cada uno va a recibir esto. Van a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es eso? No se olviden que estamos hablando de espiritual. Equipo 4. Equipo 6. Equipo 5. Equipo 1. Repito la pequeña instrucción. Cada equipo ha recibido un paquete. Yo no sé qué hay que hacer. Disculpa, ¿qué hay que hacer? A cada equipo se le dio una imagen, ¿cierto? Pero antes de decirle por favor, ¿qué significa para ustedes recibir un regalo y de qué regalo estoy hablando? Por aquí dicen de los dones. Muy bien. ¿Qué más? Por favor. Un regalo de servicio. Cuando recibieron el regalo, ¿qué regalo recibieron? La palabra, porque tiene la Biblia de la Madre Marcelina en la mano. La palabra, ¿qué más? La imagen. Un regalo. Muy bien. Atención. Ustedes recibieron un regalo
destaparon, encontraron algo ahí, revisaron, vieron. ¿Alguno de ustedes revisó el paquete? Muy bien, ¿qué encontró en el paquete? La imagen. ¿Qué encontraron? Oiga, estaba empacado muy bonito, pero hay algo muy importante. Está ahí, pero tienen que verlo y no lo han visto. ¿Qué es lo que hay en el paquete? En la caja. El reflejo. Todavía hay algo más importante que el reflejo. Los chocolates. Ahí dentro de eso que a ver, un sticker de la cruz y el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ver ese regalo. Ahora sí les voy a explicar cuál era el regalo. Atención, atención. El regalo que Dios nos da es su gracia divina. Es la gracia de Dios la que nos permite caminar en espiritualidad. La Madre Marcelita nos dijo claramente que era por gracia y no por obra de ella. Era por obra del Espíritu de Dios que ella actuaba. Cuando ustedes llegaron y abrieron el paquete, lo primero que hicieron fue como que alguien tratara de abrir un regalo. Recuerden, la espiritualidad es un trabajo comunitario, es participativo, es con los dones de cada quien. Por eso la imagen venía en rompecabezas, indicando que cada uno tiene sus dones y que cuando los dones se colocan en comunidad, se hace la obra que el Espíritu Santo quiere que haga. ¿Quedó claro? Claro. Muy bien. Dice así: con el rompecabezas ya armado, tomo mis notas, ¿sí? Para no cometer errores. Con el rompecabezas ya armado, deberán identificar una palabra clave del proceso espiritual de la Madre Marcelina en ese momento. En ese momento que tiene la imagen, ¿cuáles palabras claves de espiritualidad de la Madre Marcelina? Comunicación, saber qué iba a hacer, cuál era su postura. Se santifica por todos, porque es falso, pero vamos a
Sí. Pero veo en los ojos esperanza. ¿Sabe qué puede hacer esto? La identidad como Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos todos teniendo cuidado. Atención, atención. Oiga, una cosa de entrada. Miren, vamos, ya todos tienen esas palabras, tienen todos los elementos. Por favor, vamos en silencio. En silencio. No se olviden que el silencio es el fundamento de la espiritualidad. En silencio vamos a ver todas las imágenes. ¿Cómo hacemos para ver las imágenes? Espiritualmente. Y espiritualmente siempre es movimiento. No hay espíritu que no me mueva. ¿Sí? Muevas y vean las imágenes. Vean todas las imágenes. El silencio. Y aquí no.
Para terminar esta sesión, atenta por favor, los sentados, el libro, el boleto. Bueno, por favor, los sentados. Compañeros, por favor, nos sentamos para terminar la sesión, para que no haya más. Muy bien, voy a comenzar. Por favor, nos sentamos. Les pido el favor que se sienten, por favor. Bueno, miren, cada uno de ustedes recibió una imagen de un momento específico de la Madre Marcelina, de un momento específico. El equipo 1 está la mamá como el elemento fundamental. ¿Sí? ¿Qué principios o qué palabras tienen ustedes en esa imagen? Díganlas ahorita. Acompañamiento, esperanza, familia, deseo de la madre, el equipo número 2, que tiene la imagen de la Madre Marcelina en su juventud. ¿Cuáles son? Llamado, vocación, excelente. Oiga, el grupo número de atrás, si escucharon lo importante que dijeron acá, lo que dijo Marco dijo, aquí, por favor, silencio, por favor, sí, por favor, por favor, miren, el equipo 1 dijo familia, decisión, integridad, compañerismo, esperanza. Estamos hablando de la familia. La familia se le convirtió en el elemento de esperanza por el deseo de la madre. Un niño aprende a hablar lo que la madre le habla, el lenguaje materno. ¿Sí? Aquí le están diciendo decisión y vocación. El equipo número 3. Nosotros encontramos en esa imagen esperanza,
vocación, respuesta, compromiso y también inquietud. Muy bien, excelente. Equipo número 4. Bueno, nosotros encontramos muchas palabras, pero bueno, de las cuales hicimos como una simplificación matemática. Y desde sus comienzos la madre Marcelina fue una persona incansable y de mucha gestión para conseguir lo que esas personas que tenía a su cargo no le faltaba nada. Ah, se tocó la imagen y ella negociando, ¿cómo le gusta? Negociando espiritualmente. Ya va a terminar. El equipo 5. Sí, el equipo 5, bueno, aquí mirando la imagen empezamos a identificar conceptos, entre esos identidad congregacional, compromiso, visualización, servicio, fe y propósito claro. Muy bien. ¿Y el equipo 6? Bueno, preparamos palabras como vocación, contemplación, recogimiento, escucha, silencio y devoción mariana. También sacrificio, abnegación y entrega. Estamos en los últimos años de la Madre Marcelina. Últimos años de vida que está haciendo, porque ya está. Muy bien. Vean, sean delicados con la gracia que recibieron y me la devuelven como se la entregué. Muchas gracias. Con esto terminamos la sesión, la primera parte. Bueno,